Vamos a, vamos a dar comienzo a la reunión en esta mañana. Buenos días a todos los que nos hemos saludado hasta ahora. Bienvenidos. Que el Señor les dé de su gracia a cada uno de ustedes, para que, de nosotros, ¿no? En general, me incluyo, para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones hoy y que sea una vez más un tiempo de gozo, ¿no? Delante del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude también en esta mañana a poder tratar el tema que estamos tratando acerca de la doctrina del arrepentimiento, y que Él sea nuestra guía, ¿no? En este momento también. Oremos. Padre, queremos venir a ti en esta mañana, principalmente y primeramente para darte gracias, Señor, por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque un día has querido traernos, Señor, a creer, Señor, en Él, a poder presentarnos delante de ti, Padre, por medio de la obra de Cristo, a poder ser aceptos, Señor, delante de ti y adoptados en tu familia por medio de esa obra. Y sin duda, Padre, esto ha sido una obra completa que ha descendido del cielo para muchos de los que hoy estamos aquí, Señor. Te agradecemos por eso. Te agradecemos porque si podemos vivir este tipo de vida, Señor, que tú planteas en tu palabra, de un arrepentimiento permanente, Señor, sin duda es porque tu gracia lo ha hecho así en cada uno de nosotros. Padre, queremos rogarte en esta mañana que tu palabra, Señor, también pueda influir en los corazones de aquellos que aún todavía están vagando o quizás siguen, Señor, de espaldas a ti, con cierta duda o con poca comprensión de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que la obra es tuya. Sabemos que tu palabra, Señor, y la obra del Espíritu es la que actúa en los corazones para traerlos al arrepentimiento. Por eso, Padre, te rogamos por este tiempo que nos das. Te rogamos por la iglesia, Señor. Te rogamos para que edifiques a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque estamos expuestos ante ella. Nos exponemos en esta mañana frente a la verdad absoluta, a la verdad más grande, Señor, que tenemos en este mundo, que es tu palabra. Por eso, Señor, queremos rogarte que tú, por medio de ella, Señor, hagas cumplir en nosotros tu voluntad. Te agradecemos, Padre, te rogamos que edifiques a tu pueblo y salves, Señor, en esta mañana a quienes están sin Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ustedes saben que la semana pasada el Señor nos dio la posibilidad de poder entrar en un tema nuevo, y este tema trata sobre la doctrina o la enseñanza con respecto al arrepentimiento, ¿no? Y el domingo pasado comenzamos a ver este estudio de la doctrina del arrepentimiento, y en esa oportunidad pudimos detenernos en varias cosas importantísimas, ¿no? Que son necesarias y que nos ayudan y nos van a ayudar un poco más a distinguir lo que Dios quiere decir cuando habla de arrepentimiento. Nosotros tenemos que saber varias cosas con respecto al arrepentimiento. Y el domingo pasado pudimos tratar varias de esas cosas, o por lo menos entrar de manera introductoria a lo que se refiere el arrepentimiento para el ser humano. Sin duda, el concepto más importante en cuanto a esto es el hecho, y lo vimos, de que sin arrepentimiento no hay salvación. La palabra es clara en varias oportunidades en transmitir esta verdad, en mostrar esta verdad. Sin arrepentimiento no hay salvación, y quien piense o por alguna cuestión interprete que la Biblia lleva a las personas a la salvación por otro medio, bueno, no es lo que concuerda con la palabra. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. Y también tener en cuenta este otro concepto de que a partir de ese arrepentimiento que es para salvación, viene un arrepentimiento que es continuo en la vida de los hijos de Dios. Todo hijo de Dios debe vivir en arrepentimiento.
constante. Y volvemos a decir, no un arrepentimiento que vuelta y vuelta va buscando la salvación de esa persona, sino que ese arrepentimiento que un día fue para salvación, ahora proporciona un arrepentimiento constante porque el Hijo de Dios también a veces tiene pecado. A lo largo de su vida en esta tierra no tiene el pecado como una práctica, o no debería serlo así. Sí, antes pasaba esto en una vida anterior, pero ya no. Pero así todo se presenta el pecado como un accidente en la vida del Hijo de Dios. Bueno, es por eso que el arrepentimiento debe ser constante. No puede uno cometer pecados sin arrepentirse delante del Señor. Y de manera puntual, ¿no? En cada uno. Quiero que me acompañen a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7, un versículo que nos habla de este tipo de arrepentimiento. Pablo les va a explicar ahí a los corintios una o dos verdades sobre el arrepentimiento. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, en realidad podríamos leer desde el 9. Y dice así, segunda de Corintios 7, versículo 9. Ahora me gozo, habla Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis, por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es uno de los versículos hermosos que en labios de Pablo se presenta para decirle a los corintios que según las noticias que Tito traía de esta iglesia de Corinto, él se gozaba, ¿no? Y se gozaba grandemente, porque el arrepentimiento de los corintios había sido genuino. Y lo explican en este versículo, ¿no? Les da a conocer su felicidad, su gozo por estos hermanos. Y les explica de qué se trata el arrepentimiento. Nosotros vemos aquí, entre paréntesis, ¿no? Una preocupación clara de Pablo por sus hermanos. Vemos un corazón piadoso y cristiano buscando y gozándose por la salvación de otros. Entonces es un detalle que rescatamos de ahí, ¿no? Vemos a un Pablo que en verdad quería que estos hermanos, a pesar de tantas cosas irregulares que nosotros conocemos, ¿no? En las cartas, o en la primera carta más bien, que le presenta a los corintios, a pesar de esas irregularidades y de esos pecados que sucedían en esa iglesia, él podía ver que el arrepentimiento de los corintios había sido genuino y de corazón. Y lo expone a modo de explicación, ¿no? Y les muestra que alguien de alguna manera puede estar triste porque fue sorprendido en el pecado o en ciertos pecados, pero que esto no significa que haya sido contristado, según Dios. Y eso lo vemos en el versículo 9 que acabamos de leer. Porque dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no por eso en sí, digamos, sino porque fuiste contristados, pero para arrepentimiento. O sea, a ustedes les sucedió algo escuchando las palabras de Dios. Ustedes llegaron a ese arrepentimiento escuchando y siendo convencidos y confrontados de sus pecados por medio de la palabra. Y él se gozaba porque eso produjo arrepentimiento. No fue solamente, no es que fueron solamente contristados porque sí, o sin ningún otro fin, digamos, sino que él estaba gozoso porque eso había redundado en arrepentimiento.
Y entonces él le agrega, ¿no?, que cuando este tipo de arrepentimiento sucede, pasa a ser un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. O no tenemos por qué arrepentirnos, ¿no? Porque nunca el Hijo de Dios se va a lamentar de haberse arrepentido para salvación. Y eso es lo que dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que Dios quiere producir para salvación, produce arrepentimiento. Es solamente ese ingrediente que Dios pone, que es la gracia, en la persona que se entristece por tu pecado, se entristece por su situación, se entristece porque está ofendiendo a Cristo y a la obra de la cruz. Y entonces eso produce un arrepentimiento genuino en la persona, real, del cual no hay que arrepentirse. Esto es hermoso, hermanos. A veces ese juego de palabras hace que no comprendamos muy bien cuál es la profundidad de lo que está queriendo decir. Pero Pablo está diciendo, puede haber dos cosas acá. Puede pasar que alguien esté triste y no mucho más, y puede haber una posición en la cual ese sacudón de la palabra o de la predicación o de la lectura de la Biblia traiga una posición delante de Dios que te lleva directamente al arrepentimiento. Eso es lo que está queriendo decir. Así que entonces, entendiendo un poco más este versículo que tenemos ahí en 2 de Corintios, hermanos, esto a nosotros nos pone frente a una situación o frente al arrepentimiento que nos muestra que puede ser real, verdadero y genuino, o puede ser un arrepentimiento falsificado. Es lo que está mostrando Pablo acá. No fueron contristados para muerte, pueden haber sido contristados para muerte, pero la tristeza del mundo produce muerte, o sea, no produce salvación. Es solo un remordimiento, es solo una culpa, es solo el pensar en algo, uy, qué mal que hice, o qué mal estuve, o qué mal me comporté, y no mucho más. Pero puede estar ese constrintamiento, si esa es la palabra, para salvación. Por lo tanto, esto nos da dos posibilidades. Un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso. Y este es el punto que nosotros vamos a tratar a partir de aquí, para que cada uno pueda examinar en su corazón frente a esta realidad. Siempre la palabra nos expone para que nosotros podamos examinar. Y esa es la idea, ¿no? Ahora, la pregunta para discernir el arrepentimiento es, o debiera ser, cuando el pecado nos confronta, cuando la palabra nos confronta, ¿no? ¿Produce tristeza por haber sido sorprendidos en algún pecado? ¿O produce una tristeza por haber ofendido a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para poder empezar a evaluar cuál es nuestra condición frente a Dios. Es la gran pregunta, ¿no?, que nos tendríamos que responder siempre. Porque no es lo mismo una motivación que la otra. No es lo mismo una cosa que la otra. Si la motivación no es la que me lleva a pensar que he ofendido a Dios y eso me duele de verdad y me lleva a entristecerme por eso, entonces no fue arrepentimiento verdadero. Cualquier otra razón se empieza a confundir porque es muy fino el hilo, ¿no? Está muy cerca de lo que debe ser, pero quizás no lo es. Este tipo de preguntas internas que nos debemos hacer privadas y en sinceridad, primero conmigo mismo y también con Dios, va a hacer que podamos ver con claridad nuestra condición frente a Dios.
cualquiera sea la condición del corazón. Va a hacer que lo podamos ver con claridad. ¿Qué me pasa cuando peco? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo primero que viene a mí cuando peco? ¿Estoy ofendiendo a Dios? Y me duele por eso. No quiero ofender la sangre, no quiero pisotear esa sangre de Cristo derramada por mí. O aquel que está sin Cristo todavía y la palabra lo está confrontando, está trabajando, lo está golpeando, como decíamos, como decía Crisóstomo, ¿no? Lo que decíamos el domingo pasado, se está golpeando su corazón para que vaya saliendo esa muerte espiritual. Si está pasando eso, bueno, se va encaminando para un arrepentimiento real. Pero si la motivación no es esa, bueno, puede ser otra cosa parecida. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, vamos a ver en primer lugar cómo se efectúa el arrepentimiento y en segundo lugar algunas de las falsificaciones. O sea, cómo la persona es llevada o por qué medios es llevada al arrepentimiento, ¿no? Y yo creo que si esto lo preguntara de manera general, muchos coincidirían. ¿Por medio de qué? De la palabra y por medio de la obra del Espíritu, es lo que decimos siempre. Ese es el camino, esas son las herramientas que Dios usa, ¿no? Para llevarnos a la salvación y para llevarnos al arrepentimiento. Entonces, dentro de las maneras en las que se efectúa el arrepentimiento, tenemos dos. En parte, en primer lugar, en parte es por la palabra. Si nosotros vamos o me acompañan hasta Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 37, ustedes saben que en Hechos 2 hay un primer discurso de Pedro y él les empieza a presentar la palabra y les muestra, bueno, ustedes han crucificado al Hijo de Dios, a este Jesús que Dios mismo envió para traer su reino. Bueno, él los confrontaba con esto y les decía, a este Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Y muchos de nosotros somos testigos, versículo 32, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, dice en el 34, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Pedro les sigue diciendo a ellos, no, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos escucharon esta revelación, cuando ellos abrieron los ojos asombrados y dijeron, ¿qué hemos hecho? Entonces el 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora con esta verdad? Esto es un peso muy fuerte lo que nos está diciendo. No nos dimos cuenta, quizá algunos ni lo pensaron. Pero esta pregunta, ¿qué haremos?, muestra que hubo un sacudón de corazón, ¿no? A ver, despierten, ustedes hicieron esto, despierten. El pecado los llevó a esto. Nosotros sabemos que la Escritura dice que esto ya estaba todo decretado en la mente del Señor. Pero el hombre es responsable de sus pecados. Y Pedro lo que buscaba hacer era sacudirlos con esta verdad. Y en el versículo siguiente, Pedro les responde. Y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta permanente? Lo veíamos en Hechos 3:19 también, ¿no? Arrepentíos y convertíos para que tiempos de refrigerio, para que sean vuestros pecados perdonados y tiempos de refrigerio vengan de parte del Señor. La respuesta de Pedro es la misma. Arrepiéntanse y bautícense en este caso, bautícense
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Bueno, ese versículo encierra una doctrina que podríamos hablar bastante tiempo. Pero ¿qué es lo que afectaba aquí? ¿O cuál era la herramienta que Dios estaba usando en boca de Pedro? La palabra. La palabra. Al oír esto se compungieron de corazón. Estaban escuchando la palabra. Hermanos, la palabra predicada es la maquinaria que Dios utiliza para efectuar el arrepentimiento. Es la palabra y la obra del Espíritu, pero en parte es la palabra, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice Pablo en la carta a los Romanos, y la palabra contiene lo necesario para producir arrepentimiento. Es la palabra. No es quien la predica, solo es un medio y ya lo vamos a ver, pero es la palabra. Es la palabra la que confronta, siempre. Es la palabra la que va a convencer. En la teología puritana, el arrepentimiento no era un mero cambio de costumbres, lo dijimos también algo de eso, transitamos el domingo pasado, ¿no? Y de cambiar malas formas, sino que implicaba una transformación fuerte de mente y de corazón. ¿Y esto por medio de qué era? Por medio de la palabra. La palabra es la que produce ese cambio. Solamente la predicación del Evangelio o la lectura de la palabra va a traer convicción de pecado y arrepentimiento. Hermanos, si ustedes quieren saber cuáles son los pecados que están transitando en sus vidas, debemos ir a la palabra. Hay algunos que son muy fáciles de ver, pero si hay algo en lo cual estoy dudando, si es pecado o no por alguna razón, vamos a la palabra. Y el Señor nos lo va a mostrar. Y esa palabra es la que te va a llevar o nos va a llevar al arrepentimiento. Es el poder de la palabra de Dios que va a dar paso, digamos, a la necesidad de ser perdonados por el Padre. Porque las palabras nos confrontan, nos convence de pecado, nos muestra nuestra realidad, produce arrepentimiento y nos pone a cuenta con Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 23, 29, versículo 29, se compara la palabra con un martillo y con fuego, ¿no? Si quieren podemos ir hasta ahí. Jeremías en el capítulo 23, ya estamos en el Antiguo Testamento, en el versículo 29, ¿no? Hay una pregunta que hace el Señor. Jeremías 23, 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Claro que sí. Claro que sí. Si la palabra no nos convence, nada nos va a convencer. Si la palabra no martilla mi corazón y no martilla mi mente para decirme esto no está bien delante de mí, nada lo va a hacer. Si la palabra y en la unión de la obra del Espíritu no nos muestra algo, nada lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a no ver realidad, a no ver luz, sino a ver tinieblas, ¿no? Así que la palabra produce este efecto, como martillo para quebrantar, ¿no? Para romper la dureza del corazón, y como fuego para derretir el alma y hacerla sensible. Esa es la función y lo que produce la palabra. Nuestros corazones necesitan ser despedazados por la palabra. Necesita la palabra, necesitamos nosotros que la palabra rompa nuestra rudeza, nuestra negligencia, nuestra ofuscación, nuestros deseos malos. Todo lo malo es necesario que sea destruido por la palabra. Y siempre tiene que ser destruido, despedazado por la palabra. Nuestras almas necesitan ser moldeadas más y más, siempre, a las verdades de la Escritura. Necesitamos imperiosamente del cuidado de la Escritura y del camino de verdad. ¿Para qué? Para no dejar de arrepentirnos.
de nuestras maldades. Porque nuestra tarea es arrepentirnos permanentemente de nuestros pecados. Es así, no hay otro medio, es solo la palabra. Entonces nosotros tenemos una gran bendición, hermanos, de tener palabra. Hay muchos que no la tienen. Hay muchos que no tienen ese espejo en donde verse con claridad. No pueden ver sus pecados porque nada ni nadie se los hace ver. No se ven pecadores, ¿no? Porque no se les revela la ley, no se les revela sus faltas. Es sumamente necesario, hermanos, ser consciente de cuán grande bendición es el hecho de ser expuestos a la palabra momento a momento en nuestras vidas. Es de gran bendición. Es sumamente necesario. Es el alimento que tenemos, no solamente para ser consolados, sino para ser confrontados. Si no hay confrontación de nada en nuestras vidas, y vemos que todo está bien delante del Señor, no tengo de qué arrepentirme. No hay de qué arrepentirse, pero si vamos a la palabra, hermanos, vas a quedar asombrado una y otra vez, permanentemente, de cuán pecador somos. Cuán pecadores somos. Por lo tanto, hay mucho más de lo que pensamos, en lo cual debemos arrepentirnos. Y quizás no llegamos a verlo así, porque es para nosotros, no llegamos a ver así el hecho de que tenemos una bendición cuando nos exponemos a la palabra, ¿no? Pero a veces no lo llegamos a ver así, porque es normal para muchos de nosotros tener una Biblia, ¿no? O un lugar donde se expone la palabra semanalmente, o otros medios de gracia para poner la palabra de manifiesto, pero para otros es algo que no conocen, que nunca han escuchado. Así que en parte es por la palabra, ¿no?, que las almas llegan al arrepentimiento, pero en segundo lugar, en parte es por el Espíritu. Ahora, ¿por qué por el Espíritu? Porque el arrepentimiento genuino es obrado por el Espíritu. Es la predicación de la palabra y la obra del Espíritu. Los ministros o aquellos que predican la palabra solamente son conductos, ¿no?, por lo cual la palabra viene y se expone al pueblo. Son canales, son los medios, son instrumentos, ¿no? Es el espíritu que sopla, vamos a decir, esto es una frase que la tomé de algún lado, no es que es mía, que sopla en los ministros para que la palabra sea efectiva. Me gustó mucho eso, ¿no? Es como que el Señor utiliza a quien sea, o a alguien que le predica a otro en la calle. Lo utiliza para que le muestre lo que Dios dice. En Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras que Pedro hablaba, el Espíritu Santo llegó. Y muchos fueron convencidos, ¿no? O alguien en un tiempo antiguo relacionado a la Escritura dijo que todo instrumento obra en virtud del agente principal. Todo instrumento obra en virtud del agente principal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos ministros o aquellos predicadores o aquellos hermanos que predican la palabra solamente son el instrumento que muestra el Espíritu de Dios trabajando en el corazón de aquellos que necesitan arrepentirse. Es lo único que hace la palabra. Utiliza herramientas humanas para que la palabra siga adelante. Ahora, a pesar de esto, hermanos, tenemos que pensar que los efectos son diferentes, ¿no?, cuando llega la palabra. Son diferentes en los hombres. No siempre aplica de la misma manera a todos, ¿no? Algunos se enternecen, lloran, entendiendo su situación y su pecado frente a Dios. Otros se mantienen como sordos, que no les hace ningún efecto la palabra. Algunos se vuelven mejores, algunos se vuelven peores, en fin, puede tener varios efectos, ¿no? Es como si dijéramos que la tierra es la misma
A ver, nosotros tenemos un campo, tenemos tierra, y de esa tierra pueden haber árboles que produzcan frutos dulces y puede haber árboles que produzcan algún fruto amargo, ¿no? Como por ejemplo puede ser el ajenjo. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? ¿Cómo puede ser que produzca otra cosa o diferentes cosas? ¿Por qué la palabra obra de manera diferente? Bueno, es porque el Espíritu de Dios lleva la palabra a la conciencia de unos y a la de otros a veces no. Y en ese campo nosotros no nos podemos meter. Ese es el trabajo de Dios, no es el trabajo del hombre. Él tendrá bien a salvar en su tiempo y de acuerdo a su predestinación eterna. Algunos reciben una unción divina, digamos, y otros no. Si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer 7 versículos, desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Primera de Juan 2, a partir del versículo 20, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es algo que tenemos que recordar, así entre paréntesis. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué pasó en aquellos que permanecen en Él? ¿Qué pasó en aquellos que no permanecen? El arrepentimiento fue distinto. ¿Qué pasó? Porque todos aquellos fueron expuestos a esta verdad, ¿no? A la verdad de todo lo que dice aquí. O de los varios conceptos de lo que dice aquí. Bueno, en algunos produjo un buen fruto y en otros no. Nosotros debemos orar, hermanos, para que el rocío caiga con el alimento. O sea, que el Espíritu caiga con la palabra. Cada vez que presentamos la palabra, debemos orar para que esta palabra venga acompañada con la unción del Espíritu, para que pueda convencer de pecado, ¿no? Y obre poderosamente en quienes están sin arrepentimiento. Y digo sin arrepentimiento en cuanto a la salvación y también sin arrepentimiento cuando un hijo de Dios permanece en ciertos pecados y no quiere arrepentirse. O sea que también. Por lo tanto, coincidimos en decir que esta es la forma que Dios usa para tratar o atraer a las personas al arrepentimiento de corazón, por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Esta es la forma de Dios, ¿no? Ahora, en los minutos que nos quedan, me interesa exponer, digamos, de manera sencilla, qué no es el arrepentimiento. Para luego, si Dios permite, ver cuáles son los puntos que encierra un arrepentimiento verdadero, pero la semana próxima, si Dios nos permite, ¿no? ¿Qué es lo que no es arrepentimiento? Agustín decía que el arrepentimiento condena a muchos. Y uno dice, ¿cómo? ¿El arrepentimiento nos va a condenar? ¿Será que él estaba hablando del arrepentimiento real? No. Cuando hace esta frase no está hablando del arrepentimiento real, está hablando del que no es real, ¿no?
Hablaba del falso. Habla del que no es arrepentimiento. Porque una persona puede engañarse a sí mismo con un arrepentimiento falsificado. Es por eso que nosotros necesitamos examinar nuestros corazones. Pero entonces, ¿cómo es esto? Porque esto puede traer muchísima confusión. Y una confusión que puede transitar en nuestra vida durante muchísimo tiempo. Entonces, es mejor que lo podamos ver ahora, ¿no? ¿Cuál sería? Tengo tres formas o tres cosas que podemos ver en un falso arrepentimiento. Una de las formas de falsificación del arrepentimiento puede darse cuando alguien tiene terror a la ley. ¿Qué quiere decir esto? No temor. Y entonces naturalmente decide, por medio de la obra del Espíritu, agradar al Señor, obedeciendo la ley de Dios. Pero esto es otra cosa, es terror, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que hay un hombre que ha pasado muchísimo tiempo en su vida en pecado y al final Dios lo detiene, ¿no? Demuestra el peligro en que ha vivido, en esa condición de pecado permanente, y este hombre se llena de angustia. Se llena de angustia, ¿no? En principio. Bueno, está un tiempo así, y luego de pasar un tiempo, de a poco se le desvanece esa conciencia y él solamente se queda quieto. Digamos que no vuelve a esos pecados o trata de no volver a esos, pero se queda quieto, ¿no? Entonces, digamos como que concluye en un pensamiento de que es un arrepentido porque sufrió cierta amargura por sus pecados. Bueno, esto no es arrepentimiento. No es arrepentimiento bíblico. Y no podemos engañarnos. Si nos engañamos, ya pasa a ser nuestra responsabilidad. Si solamente produjo ese tipo de sensación, es como un arrepentimiento del mundo, ¿no? Del cual sí habría que arrepentirse, porque no produce salvación. Ejemplos bíblicos. Acab, Judas, tuvieron, digamos, algunas perturbaciones mentales, vamos a decir, ¿no? Por sus actos, sin duda. Pero hay una diferencia entre ser un pecador aterrorizado y un pecador arrepentido. Porque el arrepentido va a Cristo presentando su pecado, mostrando su condición y buscando, o sea, confesándolo, apartándose y buscando misericordia, ¿no? No es terror. A veces solo la culpa genera terror, pero no genera nada más que eso. Y esto debe ser acompañado por la gracia del Señor para que resulten verdaderos. Si no, no es arrepentimiento. Es otra cosa, ¿no? Que me angustió un tiempo, que quizás me siga angustiando, pero nunca fue acompañado con la gracia. No se entendió profundamente a qué se refiere, ¿no? El Señor. Es otra cosa muy parecida, pero no es lo mismo. El arrepentimiento siempre depende o va acompañado, vamos a decir, de un cambio de corazón. Total. Pero puede haber, digamos, terror sin un cambio de corazón. Es bastante fino, ¿no? Lo que sucede y seguramente o muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? O quizás en el andar cristiano muchos estamos preguntándonos varias veces, dudando de nuestra salvación. ¿Pero mi arrepentimiento es real? ¿No es real? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Bueno, cosas para discernir, cosas para pensar, cosas para examinarnos, ¿no? Ahora, en segundo lugar, otra forma de falso arrepentimiento, cuando uno resuelve estar en contra del pecado. Aunque esto debe ser así, porque todo hijo de Dios y todo aquel que viene a Cristo resuelve estar en contra del pecado, porque si no, ¿de qué estamos hablando, no?
puedo seguir en pecado y en mis prácticas y ahora el Señor me rescató. Pero cuando solamente se trata de una resolución en contra del pecado, bueno, sin embargo, siendo así, puede suceder que alguien haga votos o haga promesas, pero no ser una persona penitente, o sea, una persona arrepentida. Puede ser que se haya hecho un montón de promesas en su vida y le haya hecho al Señor un montón de promesas. Pero eso no significa que haya sido un arrepentimiento real. Cuando nosotros vamos a Jeremías en el capítulo 2, supuestamente, ustedes lo pueden leer después, el pueblo tenía una resolución para con Dios, tenía un voto para con Dios, ¿no? De no transgredir su ley. Pero cuando llega al versículo 20 de Jeremías 2, nos dice la palabra que debajo de todo árbol frondoso te echabas con ramera. Y esto refiriéndose a la idolatría que tenía el pueblo con respecto a otros dioses paganos, y lo adulaban a estos dioses debajo de los árboles, ¿no? Es donde generalmente se hacían estas idolatrías, ¿no? Debajo de árboles frondosos. Así que puede haber de aquellos que a pesar de sus solemnes compromisos frente al Señor o solemnes promesas, rápidamente se echan a sus deseos. Y son atrapados por sus deseos muy rápidamente. Estos son votos o promesas sin sentido a Dios. Esto no es arrepentimiento. Muchos, cuando están cerca de la muerte, en el lecho de muerte, prometen a Dios gran cantidad de cosas, ¿no? Incluso salir de sus pecados. Pero cuando por la gracia de Dios quizás muchos de esas personas son restituidos a la salud, su vida sigue igual, siempre. Vuelven a mostrar una nueva tentación en su vida, y esto es a causa de que su corazón viejo se mantiene en el mismo lugar. No hubo ningún cambio. Otros resuelven dejar el pecado solamente porque les empezó a ser doloroso, ¿no? No porque sea pecaminoso en sí, sino porque me trae algunos dolores de cabeza. Otros resuelven dejarlo por el temor al mal futuro, ¿no? Una vista quizás hacia la muerte y hacia el infierno, ¿no? ¿Qué votos no hará una persona o qué promesas no hará una persona frente a Dios cuando está al borde de la muerte? Le va a decir de todo al Señor para quedar bien y para que el Señor lo quite, porque sabe que se va a presentar ante Dios. Eso no es arrepentimiento, hermano, eso es amor propio. Eso es, me veo yo. De ninguna manera veo que todo lo demás es pecaminoso frente a Dios. Y ese amor propio a veces se levanta en medio de la enfermedad, cuando está próximo a la muerte, ¿no? Pero en realidad el amor al pecado prevalece en esa persona. No hubo un cambio de corazón. Nosotros nunca tenemos que confiar en una resolución de tipo emocional, hermanos. No tenemos que confiar en una resolución pasional, digamos, sino que tenemos que confiar en lo que la palabra dice. Y si la palabra me muestra que lo que estoy cometiendo es pecado, y si estoy enfrentado de espaldas a Dios, es pecado, y si debo ir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si no es incredulidad y por lo tanto es pecado, así lo debemos ver. Es la única manera para que el Señor nos ayude a arrepentirnos, que nos haga ver esto en Él. En tercer lugar, el arrepentimiento es dejar muchas formas pecaminosas, digamos. Pero si es solo eso, no es real. Lo que estoy tratando de mostrar es que si son cosas aisladas sin el fundamento bíblico, no es real. Hermanos, dejar el pecado es algo grande. No es fácil. No es fácil. Creo que todos lo sabemos. Cada uno sabe con qué lucha, con su carácter,
con sus formas, con sus pensamientos, con su presunción, con su deseo por las cosas del mundo, lo que sea que estés luchando, es difícil. No es fácil, ¿no? Dejar los pecados, es algo grande. Para los hombres, algunos pecados son tan queridos que les es más fácil separarse de los hijos que de sus pecados. Miren hasta dónde llega, ¿no? O hasta dónde puede llegar un pecado arraigado. Hasta ese punto. Un hombre puede separarse solamente de algunos pecados, pero conservar otros pecados. Como Herodes, ¿no? Que reformó un montón de cosas en su reino, pero cuando Juan el Bautista viene y le confrontó que estaba con la mujer del hermano, bueno, él no podía dejar el pecado de incesto, ¿no? Lo vemos ahí en Mateo 14, donde Juan le confronta, ¿no? A causa del pecado en el cual él estaba. Entonces se pueden dejar viejos pecados para darle lugar a otros pecados. Esto no es arrepentimiento, esto es intercambiar pecados. Bueno, ahora ya no hago más esto, resuelvo no hago más esto, hacer más esto. Ahora me voy volcando a hacer otras cosas, ¿no? El corazón no ha cambiado, ¿no? Leía un comentario que decía algo así como un esclavo es vendido a un judío y después de un tiempo puede ser vendido a un musulmán. Vemos que el amo ha cambiado, pero el que es esclavo sigue siendo esclavo. Bueno, de la misma manera un hombre puede cambiar de vicio, pero sigue siendo un pecador. Es muy interesante esto, ¿no? Porque puede ser la realidad que estemos pasando, quizá, o Dios quiera que no, pero puede ser. Pero estas son formas de poder ver cómo está nuestro corazón. Y finalmente, hay que decir que también se puede dejar un pecado no por la fuerza de la gracia, sino por un valor moral. Moralmente lo que hago no está bien. Pero eso, decir eso o creerlo así, moralmente lo que hago no está bien, no tiene nada que ver con la postura bíblica de arrepentimiento según Cristo. No estoy compungido de corazón y no confieso para apartarme, sino porque creo que moralmente no está bien. Quizás alguien pueda darse cuenta que su pecado le da placer, pero lo deja porque finalmente no le es beneficioso. Quizás a veces algún pecado puede afectar los bienes de la persona, puede afectar la salud de la persona, puede afectar la fama de la persona y solamente lo deja por prudencia, si es que lo puede dejar. Solo por prudencia, pero no por el fundamento bíblico. Solo por esa razón. En definitiva, el verdadero abandono del pecado es cuando los actos del pecado cesan, se paran, se terminan, se cortan por la intervención de la gracia de Dios en las vidas. Así como cuando alguien entra a una habitación y enciende la luz, ¿no? Ese ambiente deja de ser oscuro automáticamente. Y en esa gracia está la palabra y la obra del Espíritu. Así que, bueno, rápidamente, hermanos, estas son algunas razones o algunos 3 conceptos un poco rápidos sobre motivaciones que a veces son muy parecidas al arrepentimiento y que nos pueden confundir. O sea, parecidas a lo que es un arrepentimiento genuino, pero que no lo son. Solo son falsificaciones. Solo son cosas que creemos que son el arrepentimiento. Estas apreciaciones o estas cosas deben hacer que nosotros las usemos para meditar en nuestras vidas. Es para decir, Señor, necesito pasar un tiempo con vos y que me muestres dónde está mi corazón en medio de toda esta cosa.
¿Qué es lo que pasa? Para terminar, hermanos, algunos de los que estamos aquí hemos sido confrontados hace tiempo atrás con varias cosas que no estaban absolutamente nada bien en nuestra vida. No solamente que no estaban bien, sino que eran una locura, ¿no? Muy mal. Algunos fuimos salvados por la gracia de Dios que hay en Cristo, y hoy también por gracia, con bastante dificultad, pero por gracia perseveramos en el arrepentimiento. Ahora, tenemos que ser conscientes que a pesar de esto, porque es una doctrina que creemos también como iglesia, la perseverancia de los santos, y que a pesar de que un hijo de Dios pueda caer en un tiempo en ciertos pecados, si es un hijo de Dios, el Señor con su gracia le sostendrá y lo llevará hasta el fin de sus días con su mano de poder. A pesar de esto, en varios momentos tenemos que saber que el pecado quiere aflorar como ese enemigo permanente en nuestras almas. Y va a querer hacer de las suyas y arrastrarnos todo el tiempo hacia él. Lo va a hacer. Y el punto no es solamente saber que esta es nuestra realidad diaria con la cual batallamos. Ah, sí, yo sé, estoy en una batalla de pecado frente a Satanás y frente a mi propio corazón, que todo el tiempo me está engañando. Sí, lo sé. Pero no es lo único que tenemos que saber. Lo que tenemos que saber principalmente y ver con claridad es el por qué estamos batallando. ¿Cuál es la motivación por la cual estamos batallando, ¿no? Y como decíamos antes, si reina en mí el hecho de pensar que el pecado que cometo ofende a un Dios santo, a un Dios justo, y me duele realmente, me entristece ofender el derramamiento de la sangre de Cristo, entonces estaremos en la recta correcta para buscar arrepentimiento. Pero si por alguna razón, alguna de estas cosas que vimos hoy, que no son las que corresponden a un arrepentimiento real, notás que son parte de tu realidad, hermano, entonces este es el momento preciso para ir una vez más a Cristo y rogarle que por su gracia, que nunca mengua, que siempre es gracia, Él te alcance con la motivación exacta para arrepentirte. Que sea por Cristo y por la obra de la cruz. Al que no es de Cristo y al que ya es de Cristo. Dios está presto a salvar. Por esa razón envió a su Hijo unigénito a la cruz. Para que el arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse sea una realidad en tu vida. Cuando llegues a ese arrepentimiento y pases un tiempo, verás hacia atrás y nunca te vas a arrepentir de haberte arrepentido genuinamente, porque esa fue la voluntad de Dios. Y en cuanto a la iglesia, Lutero dijo lo siguiente: Dios hará que su pueblo esté en constante arrepentimiento toda la vida. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios va a hacer que por su gracia estemos permanentemente arrepintiéndonos de todo lo malo que hacemos, porque lo seguimos haciendo. ¿Es tu vida así, hermano? ¿Vivís viendo tus pecados y los llevás a Cristo en arrepentimiento? ¿Estás haciendo eso? ¿Estamos haciendo eso? ¿Lo vemos así? ¿Ofendemos a aquel que entregó su vida y su sangre por mí de manera personal? No por un pueblo, sino por mí con nombre y apellido. Esa debería ser tu vida de cristiano. Esa debería ser nuestra forma de vida, ¿no? Y solamente vos, hermano, sabés si vivís así. Solamente vos, familia, amigo entre nosotros que nos estás visitando, sabrás si te entregaste a Cristo así o no. Para terminar, quisiera que me acompañen en una lectura en Juan,
en el capítulo 3, y con esto vamos a culminar en esta mañana. A partir del versículo 14, vamos a leer hasta el 21. Juan 3, a partir del versículo 14 al 21. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que vive la verdad, el que se arrepintió, el que no quiere volver atrás, el que busca permanentemente arrepentirse de sus pecados, el que fue alumbrado por la luz de Cristo, aquel que vino a Cristo en arrepentimiento genuino, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo este pasaje, hermanos, está mostrando las dos condiciones del corazón. De aquel que se arrepintió genuinamente y de aquel que quizás no fue tan genuinamente. Pero eso va a marcar un patrón de vida que se va a notar. No porque tenga que ser una vidriera hacia los ojos de los demás, pero es el arrepentimiento genuino, se va a notar. Y sus obras van a estar hechas en Dios, con la gracia que hay en Cristo para preservarlo hasta el final. Pero si no es así, también se va a notar. Que el Señor nos ayude para poder examinar nuestros corazones y ver cuál es la realidad. Siempre la salida está en Cristo. Hermano, si estás atormentado por esto y el Señor te confronta, vamos a Cristo. Vamos una y otra vez, Señor, ayúdame. Ayúdame. Sé que en la cruz hay poder para cambiar mi condición, sea cual sea. Si Dios quiere, la semana próxima vamos a hablar del verdadero arrepentimiento, porque tiene varios puntos que son a considerar. Y con eso, bueno, creo que vamos a tener algunas enseñanzas más. Oremos para que el Señor nos ayude a poder ver estas cosas con claridad. Padre, una vez más, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú quieres el bien para nosotros, Señor. Tú quieres lo santo, lo bueno, lo real de tu verdad en nosotros, Señor. Y te rogamos que nuestros corazones, Señor, no sean esa pared con la cual tu palabra choque. Te rogamos, Padre, que si hoy escuchamos tu palabra, no endurezcamos nuestros corazones, sino que podamos ver la realidad de nuestras vidas. Sea cual fuera la condición, Señor, de todos los que estamos aquí. Ayúdanos a poder examinarnos, Señor, y ver cuál es nuestra posición frente a un Dios santo y a un Dios que conoce a la perfección cada una de nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, que tu gracia, Señor, sea suficiente sobre cada uno. Te pedimos esto y te damos gracias hasta aquí, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.